Entonces, siguiendo con Colón, con cómo Colón se vincula con su otredad, con esta otredad que no tiene ninguna línea que me permita orientar, ¿no? No sé ni quiénes son. Aunque él parte de quiénes supuestamente son, a medida que va interactuando con la geografía y con la cultura, él se va dando cuenta que no tiene nada que ver con lo que él pensaba, ¿no? Una manera de entender, y es así como Todorov lo analiza en este capítulo, una manera de entender cómo se relacionó Colón con los otros, con los indios, es, y con el descubrimiento, es la manera en que Colón tiene de nominar, es decir, de dar nombres a las cosas, ¿no? Eh, es súper importante esto, porque en la nominación, es decir, en cómo se dan los nombres, se juega una dimensión de la conquista fundamental, ¿no? Nombrar supone un modo de apropiarse, ¿no? Nombrar es apropiarse, ¿no? Cuando yo le pongo un nombre al otro, de alguna manera lo meto adentro de mi mundo, ¿no? Digamos, es lo primero que se hace cuando se bautiza a un indio, que es, pum, se le pone el nombre cristiano. Se acabó tu nombre. O sea, lo primero que yo hago para poder someter y conquistar a ese otro es ponerle un nombre que sea cristiano, que sería como meterlo dentro de mi mundo, ¿no? Bien. Entonces, la nominación es un modo de como de conquista, ¿no? El propio Colón se define a sí mismo, esto lo dice de las casas, ¿no? Que él se pone como nombre Cristóbal, que sería el que lleva o trae a Cristo, y se pone como nombre Colón, que es el que coloniza y el que puebla, ¿no? Son nombres que él mismo se habría dado, dice las casas, ¿no? Eh, porque, digamos, en esta época por lo menos, y en el caso de Colón, el lenguaje y los nombres no son artificios, ¿no? No sería un nominalista Colón. Eh, bueno, eh, es interesante también que el aspecto del lenguaje que a Colón le interesa son los nombres, ¿no? Esto es re interesante para entender cómo le va a Colón con los indios, que le va muy mal, y cómo le va a ir mejor a otros, ¿no? O sea, a Cortés, por ejemplo, ¿no? Que va a conquistar México y lo va a hacer porque tiene otro vínculo con el lenguaje, porque entiende el lenguaje de otra manera, porque tiene otra experiencia del lenguaje. A Colón le interesan los nombres. Y los nombres es el aspecto como menos social del lenguaje, ¿no? Los nombres es la parte de la lengua que, bueno, que me lleva a eso que denotan, ¿no? Que me lleva a las cosas, que me lleva a las cosas, ¿no? Porque yo digo virome, y digo libro, y digo... No, el nombre me lleva a una cosa, aun cuando esa cosa termine siendo un humano, ¿no? Pero no sería eso que nos permite comunicarnos, ¿no? Porque de hecho nos pasa eso, ¿no? Yo tengo otro idioma y tengo otros nombres y no sé de qué estamos hablando. Entonces, el nombre no me lleva al otro, el nombre me lleva a la naturaleza, me lleva como a la realidad, no me lleva al otro como otro humano. Es decir, el nombre sería la parte del lenguaje que está fuera de la comunicación, que está fuera de lo intersubjetivo, ¿no? Y piensen, fundamental, el tipo tiene que hablar con los indios, tiene que tratar a los indios, los trata, y bueno, claro, ¿cómo los va a tratar? Y los va a tratar como parte del paisaje, y por eso los nombres. Los va a tratar como una montaña, como una especie animal, como un mar, un río. Bueno, también están los indios, son cosas del paisaje que yo tengo que nombrar para apropiarme. Pero entonces, fíjense que ya queda eliminado de entrada la posibilidad de una experiencia intersubjetiva, porque Colón está pensando de esa manera en los nombres, ¿no? Incluso piensa en los nombres y en el lenguaje. Todorov dice que Colón al mismo tiempo tiene como dos experiencias del lenguaje de los indios. Cuando piensa en qué lengua hablan, por momentos parece ser que Colón cree que la lengua que hablan es la misma que la de ellos, no hay diferencias, y ahora les voy a dar ejemplos, o que ni siquiera es una lengua, que también era una concepción muy común, ¿no? De pensar que no era una lengua. A nosotros nos puede parecer un disparate, pero bueno, han existido teorías, ¿no? Decir, bueno, eso no llega a ser un lenguaje, ¿no? O esta idea de que puede haber lenguas primitivas, ¿no? Parece una estupidez, pero me ha pasado hablando hace unos meses nada más, hablando con algunas personas que no vamos a nombrar, pero era
digamos, un francés y un noruego, no particularmente por los países, que no tienen nada que ver, que hablando sobre cómo sonaba el idioma mongol, me dijeron que sonaba como más primitivo, como sonaba como más tosco el idioma. Un idioma más tosco, ¿cómo? Más primitivo es un idioma, ¿no? Digo, parece que es un disparate lo de Colón, pero no es ningún disparate, porque todavía podemos encontrar en esa cosa eurocéntrica que tiene este mundo una concepción en donde parece que hay lenguas que son mejores que otras, ¿no? Es terrible, pero es así. Bien, entonces Colón se interesa por los nombres, que son el aspecto menos intersubjetivo del lenguaje. Y tiene dos maneras de nominar Colón. Tiene dos maneras de nominar. La primera es siguiendo un diagrama. Un diagrama que es seguir el orden divino en el orden de la nominación. Para que la conquista, esto conquistado, esta empresa que él está haciendo, esté incorporada en el orden divino, ¿no? Entonces, él sigue un diagrama que es el ser más importante, que es Dios, ¿no? Dios. Después viene la Virgen, después viene el rey de España, la reina y la heredera, ¿no? Y entonces tiene San Salvador, Santa María de la Concepción, Fernandina, son los nombres, los primeros nombres que le va dando a las islas, siguen el orden del orden divino, como una jerarquía siguen, ¿no? Y ustedes saben que en el mundo medieval, no me acuerdo si habíamos visto algo del gótico, creo que no, en esa Baja Edad Media, en donde también coincide con la escolástica en la filosofía, la concepción que hay del universo es esa concepción como triangular, ¿no? En donde en el vértice supremo está Dios y a partir de Dios se abre la creación, ¿no? En un orden jerárquico en donde a medida que me voy alejando de Dios, el ser se va volviendo ontológicamente inferior, ¿no? Ese orden, supone que es un mismo ser repartido en una escala diferente, ¿no? Es el mismo ser, porque todo es ser, y todo ser viene del ser, que es Dios, pero se lo encuentra en distinto orden, ¿no? Eso lo vemos en el gótico, por ejemplo, en donde el diagrama para ordenar una representación en una pintura o en la arquitectura, para ordenar el espacio, el diagrama sigue la misma lógica, ¿no? Es una forma, que es el ser, repartida en escalas distintas, ¿no? Si uno conoce una catedral gótica, se ve fácil eso, ¿no? Es el mismo arco en una catedral repartido en escalas distintas, ¿no? Es la catedral y es la columna y son las nervaduras de la columna y son los arcos de una ventana y de una puerta y la ventanita dentro de la puerta. Y todo tiene la misma forma. Y eso es la representación que había en el universo, que es la misma que la escolástica tuvo, ¿no? Que es lo mismo, es parto de una premisa y voy sacando por el silogismo, voy sacando todas las consecuencias. Es exactamente lo mismo y llego a lo más particular, ¿no? Entonces, cuando Colón nomina de esta manera, lo que está haciendo es siendo bien medievalista y está pensando como cristiano, en el que un descubrimiento, para conquistarlo, tiene que formar parte del orden divino, ¿no? Y ya sabemos la importancia que tiene la religión para Colón. La otra manera de nombrar, ¿no? De nominar, es como por conveniencia, que supone que el nombre se tiene que corresponder con los rasgos de lo nombrado, ¿no? Entonces parece medio estúpido, pero es así, ¿eh? Yo paso por un cabo hermoso y el nombre que tiene ese cabo es Cabo Hermoso, ¿no? Digo, parece una tontería, pero no, es una concepción de la lengua en realidad, que es la idea de que el nombre proviene de la cosa, casi platónica, ¿no? Que tiene que como corresponderse, ¿no? El nombre se tiene que corresponder con lo nombrado, ¿no? Entonces ahí va a haber como una confusión interesante que nosotros la vamos a retomar en nuestra última unidad cuando veamos la representación latinoamericana de Latinoamérica y veamos un texto de Fernández Retamar sobre Calibán, que es una lectura, una relectura que Retamar hace de algo que hizo Rodó en su libro Ariel, que era pensar las identidades a partir de los personajes de La Tempestad de Shakespeare, que son Ariel y Calibán y Próspero, y lo vamos a ver eso también. Fernández Retamar dice que nosotros somos, Latinoamérica estaría representada por Calibán, ¿no? Y claro,
Caliban, ese personaje que Shakespeare puso en su obra, vamos a hablar de esto bastante, más adelante, es el nombre del nativo, ¿no? Del nativo. Y ahí Shakespeare, ¿qué es lo que hizo? Shakespeare, cuando escribió La Tempestad, lo vamos a ver cuando veamos esta unidad bien, en detalle, digo, él la escribe leyendo el ensayo de Montaigne sobre los caníbales. Porque hay un pasaje de la obra en la que Gonzalo describe cuál sería su mundo ideal, y lo que dice Gonzalo es casi literal de lo que había escrito Montaigne en el ensayo sobre los caníbales, ¿no? Entonces Caliban es caníbal. ¿Y de dónde viene el término caníbal, no? Nosotros sabemos que muchos de los pueblos americanos eran caníbales o antropófagos, ¿no? Parece ser que cuando Colón llega a las islas en el Caribe, bueno, le empiezan a nombrar un pueblo de indios que parece que son bastante guerreros y bastante fieros, a los que les temen. Y cuando él pregunta cómo se llaman, parece ser que le dicen Cariba, ¿no? Estos pueblos eran los caribes, ¿no? Los pueblos caribes. Y él no escucha Cariba, escucha Caniba. Caniba escucha Colón. Y cuando dice Caniba, bueno, alguien le dice que son indios canibas porque son hombres que comen carne humana, porque son esos humanos que tienen cabeza de perro, de can. Por eso caníba, que eran una de las monstruosidades que se creía que había en las periferias, ¿no? Le dije, cuando hablé de las sirenas, otro de los monstruos eran unos humanos con cabeza de perro. Hay bestiarios medievales que los muestran, ¿no? Y entonces ahí está, caníba, y fíjense, el nombre se corresponde con el objeto. Estos son monstruos, son humanos que tienen cabeza de perro, se llaman caníbas. Colón dice, qué tontería, mirá si van a tener cabeza de perro, una cosa así, aunque él había dicho que había visto sirenas. Dice, son caníbas porque son los súbditos del Can, porque es a donde él creía haber llegado, ¿no? Al imperio mongol, donde el gran Can es el gran rey, ¿no? El gran emperador. En toda esta confusión, ¿qué es lo que está en juego? Que los nombres provienen de las cosas. Son súbditos del Can, se llaman caníbas. Por eso este pueblo se llama caníbal, porque es una tribu que es súbdita del Can. Toda una gran confusión. No solo que los nombres no vienen de las cosas, sino que además, fíjense cuando a él le dicen caníbal, hay otro que dice caníbal porque es can, como si el sonido significara lo mismo en cualquier lengua, ¿no? Es como que no entiende la arbitrariedad del signo, diría Saussure, ¿no? Bueno, de esa confusión va a venir el término caníbal. Se supone que pasó todo esto, ¿no? Que tampoco es... Está en los textos, en los diarios de Colón aparece esta discusión. Pero bueno, se supone que el término caníbal, algunos habían dicho que venía de ahí. No sé si... Creo que no viene de ahí, pero bueno. Pero sí está en la historia de Colón esto, ¿no? Y es interesante. Esta confusión de nombrar a estos indios como caníbas y asociar eso como porque comen carne humana, ¿no? Ya lo vamos a ver, toda la antropofagia y el canibalismo lo vamos a ver cuando veamos a esa última unidad de cuál es la identidad latinoamericana de Latinoamérica. La perspectiva latinoamericana de nuestra identidad es una perspectiva que va a decir que nuestra identidad es una identidad caníbal, o si quieren antropofágica, ¿no? Una identidad que devora lo extranjero, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver eso más adelante. Entonces, dos maneras de nominar, dos maneras de apropiarse. Una es metiendo el descubrimiento en el diagrama del mundo, del orden divino, y la otra es nombrando las cosas tal como corresponden, tal como se corresponden con las características de lo nombrado, ¿no? Bien. ¿Esto qué va a suponer? Bueno, esto va a suponer al mismo tiempo en Colón dos concepciones distintas del indio, ¿no? Del salvaje. Colón tiene como una ambigüedad, tiene como algo contradictorio incluso cuando habla de los indios, ¿no? Porque por un lado va a tener una mirada positiva y también una mirada negativa de los indios, ¿no? Va a haber dos maneras de entender al indio. Creo que me anoté unas cosas que les quería leer. Sí, a ver si los voy a leer. Hay una primera cosa interesante, como les dije recién, como los indios forman parte del paisaje, ¿no? Y esta cosa de nominar a los indios como si fueran cosas, forman parte del paisaje. Eso va a ser súper importante para una construcción a futuro, que es que estos pueblos son naturaleza, ¿no?
pegados a la naturaleza. De acá va a salir toda la concepción del salvaje, lo vimos la vez pasada, ¿no? De selvaticus en latín, que es esa cosa que es la naturaleza no tocada por el humano, ¿no? Y además, además la construcción de lo que va a ser a futuro, la idea del buen salvaje, ¿no? Ahora, hay otra cosa importante, metiendo a los indios de esta manera como en parte del paisaje y la naturaleza, hay otra cosa importante para entender a futuro cómo se construyen, por ejemplo, el concepto de raza, que es que Colón dice que todos los indios se parecen, ¿no? Y dice esto, lo que les quería leer. Dice, la gente toda era una con los otros ya dichos, con otros pueblos que había nombrado, de la misma condición y así desnudos y de la misma estatura, dice Colón. Es decir, son todo lo mismo. Esto es una cosa muy importante en toda la conquista. Lo vimos cuando vimos a Quijano. Una de las características del concepto de raza parte de una primera experiencia previa de los primeros conquistadores, que es haber pensado que en América eran todos indios, de punta a punta indios. Aunque todavía no hablen de razas, para hablar de raza más adelante, antes lo que hubo fue una percepción homogénea de la totalidad de esas culturas que eran cientos, ¿no? Perdón, ahí está, sí. Y Colón ve eso también. Y Colón, cuando empieza a ver tribus distintas, son todos iguales. Que no eran todos iguales. No eran iguales físicamente, no eran iguales, pero claro, no lo ve Colón. Cómo se visten, las pinturas, no lo ve. Para él es todo lo mismo, ¿no? Para él es todo lo mismo. Eso va a ser muy importante y lo dice. Eso que acabo de leerles es un fragmento del diario Colón. Son todos iguales. Entonces, frente a ese todos iguales, Colón va como a ir y venir entre dos concepciones distintas. O bien son buenos o bien son malos. Hay una mirada positiva o una mirada negativa del indio. Una de las cosas que digamos que Todorov va a mostrar sobre Colón es que Colón, perdón, ahí está, es que Colón no conoce a los indios, ¿no? Es decir, Todorov dice que en una relación de mismidad y otra edad, no se olviden, estoy empezando a explicar la concepción que tiene Colón de los indios, que va a ser dual, una positiva y una negativa. Lo dejo en suspenso, pero antes quiero meter otro concepto. Todorov dice que en toda relación de mismidad y otra edad, la mismidad se vincula con la otra edad desde tres ejes distintos. Desde un eje axiológico, desde un eje nociológico y desde un eje praxiológico. Es decir, yo me vinculo con un otro desde un eje axiológico cuando hago juicios de valor. Entonces yo digo del otro que es bueno, malo, inferior, superior, hago un juicio de valor. Otra cosa distinta es conocer al otro, que puedo conocerlo más o menos al otro, independientemente del juicio de valor que haya hecho. Y otra cosa distinta es el acercamiento o el alejamiento, ahí está lo praxiológico, ¿no? Que dónde me ubico en relación al otro sería, por ejemplo, ¿no? Y digamos, me parece que es súper interesante el concepto, o útil el concepto de Todorov, y él lo muestra porque, por ejemplo, Cortés es un tipo que, desde el punto de vista axiológico, hace un juicio de valor negativo de los otros, porque va a considerar que los indios son inferiores y hay que conquistarlos, que es lo que va a terminar haciendo. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista nociológico, es un tipo que conoce a los indios. Porque conoce, lo primero que hace es eso, busca a algunos traductores para saber cómo está organizado ese imperio, quiénes son sus enemigos, con quién aliarse, cuándo entrar. Conoce, empieza a conocer al otro, ¿no? Bartolomé de las Casas, por ejemplo, el primer defensor de los indios, hace un juicio de valor positivo, clarísimo, ¿no? Es el primero que los defiende, ¿eh? Es recontra valioso lo que hizo las Casas, ¿eh? A partir de 1550 hasta justifica el canibalismo y los sacrificios humanos, Bartolomé de las Casas, como un cristiano, ¿no? Y todo lo dice sí, pero no los conoce. Porque cuando las Casas los defiende, una de las cosas que dice, y eso está en los textos de las Casas, si ustedes leen en su disputa con Sepúlveda, por ejemplo, las Casas permanentemente dice que son cristianos en el fondo, que su sentimiento religioso es el mismo que el nuestro. No tiene nada que ver, no eran iguales a nosotros, no digo a nosotros, a Bartolomé de las Casas, digo a los cristianos, no eran iguales a ellos. Entonces no los conoce. Colón
no conoce nada. No conoce nada de los indios. Y en el juicio de valor que hace, en el juicio de valor, va y viene entre un juicio de valor positivo y uno negativo. Ese vaivén, esa ambigüedad, de alguna manera está marcada por las dos principales culturas con las que se cruzan el Caribe, que son los taínos y los caribes. Los taínos, un grupo pacífico, y los caribes, una cultura guerrera, ¿no? Entonces, cuando él piensa positivamente en los indios, él va a decir que son generosos, ¿no? Que son todos generosos, que no pueden ser más generosos y buenos, ¿no? Que no tienen maldad, pero son sobre todo súper generosos, dice. Son mansos y no tienen codicia por lo ajeno, dice Colón, ¿no? Porque claro, y lo dice, nosotros le damos baratijas y ellos nos dan oro. Esta cosa de los espejitos de colores es real, no es una expresión. Fue así, fue una construcción así. Les damos espejitos de colores y nos dan oro. Pero miren qué buenos que son, qué generosos que son, ¿no? Entonces, claro, primero, no entiende qué cosa. De vuelta, no entiende la diversidad cultural, que el valor del oro no es el mismo para los indios que para los españoles, ¿no? No lo entiende, no conoce. Es tipo, los ve como parte del paisaje. Pero cuando los ve como buenos. Eso sería como el inicio de la teoría del buen salvaje, ¿no? Que llega hasta Rousseau y hasta nuestra época también. Y hasta nuestra época. Todavía tenemos esta mirada de las culturas indígenas como culturas buenas, donde no hay maldad, no hay, no sé, no hay injusticia, ¿no? Esas culturas que viven en armonía, incluso después apropiado estas culturas indígenas por todas estas movidas más esotéricas, más como de autoayuda, ni hablar, ¿no? Es toda una construcción que viene de Colón, que no tiene nada que ver, no es así. Hay una construcción fuertemente eurocéntrica que hace de los salvajes gente inocente y buena sin maldad. Miren, hace unos años había salido una película que me parecía fantástica para ver esto, que era La delgada línea roja, una película sobre guerra. Y comienza con un soldado que se escapó de la guerra y está escondido viviendo entre una cultura indígena del Pacífico. Y la película arranca como una especie de paraíso. Colón creía que había llegado al paraíso, en donde no hay maldad, ¿no? No hay maldad, no hay pecado. Y es todo bueno. Y la película muestra eso. Los nenes jugando y de repente aparece la guerra, como Occidente trayendo el mal, ¿no? Que es lo que había hecho Rousseau. Bueno, esa concepción de Rousseau, esta primera concepción de Colón, todavía la encontramos, por ejemplo, en un montón de representaciones actuales sobre las culturas indígenas, ¿no? Que no eran así, ¿no? No eran tampoco eso. Lo que pasa es que hay una concepción que viene del mundo cristiano, no está presente completamente en Colón, porque es posterior, pero que en la historia sí tiene que ver, que es pensar, digamos, los indios están en el origen, ¿no? Estas culturas indígenas están como en la naturaleza, como en el origen de lo humano, donde el humano todavía no dio el primer paso hacia a lo propiamente humano, ¿no? Están en la naturaleza, son salvajes. Ya expliqué que eran salvajes en otras clases. La clave está en cómo entendemos el origen. Son pueblos que están cerca del origen. ¿Y el origen qué es? Entonces, hay una concepción que viene más del protestantismo que va a considerar al origen como algo bueno. Y el catolicismo en la contrarreforma va a reforzar la idea de el origen como algo malo, donde se encuentra el pecado original, ¿no? Entonces, aunque Colón no tiene que ver claramente con la reforma, es anterior, ¿no? Hay una concepción ahí en Colón que es, bueno, no tienen maldad, ¿no? Son pura naturaleza, no tienen maldad, son súper generosos, son mansos, ¿no? Esta idea supone que entonces los indios son iguales a nosotros, ¿no? Son nuestro pasado. Y por tanto, detrás de esa concepción del indio como un buen salvaje se encuentra la idea de como una especie de asimilación, ¿no? Porque si son como nosotros, los podemos meter en nuestra cultura, ¿no? Claro, después va a haber otra concepción distinta, que es la negativa, que proviene de los caribes, y Colón mismo lo dice, ¿no? Son todos ladrones, dice. Uno va leyendo el diario y lee en una entrada, son todos buenos, no tienen maldad, son súper generosos. Pasan 4 días y empieza así, son todos ladrones, son digamos, crueles. Y entonces ahí que viene, lo que está próximo al origen es lo imperfecto, lo tosco, lo no desarrollado, el pecado, toda otra concepción del origen distinta, ¿no? El origen es la plenitud, es la armonía, es la inocencia.
o el origen es lo tosco, ¿no? Lo no desarrollado y el pecado. Son concepciones distintas de origen. Y entonces son diferentes, no son iguales. Y entonces hay que conquistarlos, o para matarlos, o para someterlos, o esclavizarlos. Y Colón va por esa línea también, habría que esclavizarlos. Yo puedo esclavizarlos cuando pienso que es otra humanidad. Si pienso que es la misma, lo asimilo. Entonces, cuando me ubico en el buen salvaje, lo asimilo. Cuando me ubico en el indio malo, en el ladrón, lo conquisto. Bien. Y para terminar, les voy a leer. Esto es en relación a los indios, estuve hablando, ¿no? Así en general. ¿Qué pasa con las indias? O sea, hablemos específicamente de las mujeres, ¿no? Porque este indio, yo estuve diciendo indios para hablar de todas las culturas, de todas las personas, ¿no? Varones o mujeres. Pero si pensamos en cuestiones de género, ni hablar, ya podemos sospechar qué podían pensar de las mujeres, ¿no? Porque si ya para el mundo cristiano la mujer es un ser peligroso, imagínense en este mundo donde no está el cristianismo. Todo un grave problema. Piensen, el cristiano, y más el cristiano de esa baja edad media, está formado en una concepción, en una ideología que desprecia tremendamente a la mujer, ¿no? Que la mujer es la que trajo el pecado, es la puerta del diablo, ¿no? Hay textos terribles en el mundo medieval sobre cómo se describen las mujeres, ¿no? Hay uno que dice que puesto que ni con la punta de los dedos toleraríamos tocar un escupitajo, dice un fraile en el siglo XII, ¿cómo podemos querer desear este saco de heces? Dice el tipo este. Los cristianos, no es casualidad, ¿no? El cristianismo construyó eso, las curas, ¿no? Tienen una especie de odio visceral hacia la mujer y hacia la sexualidad. Lo que las vuelve, ¿qué cosa? Seres que reprimen eso, porque en definitiva es la represión, puro Nietzsche, que ir a leer Tratado Tercero de la Genealogía de la Moral. Es el espanto ante el propio deseo, ¿no? Ante el propio deseo que se vive como algo recontra peligroso. Y la mujer es la sede del deseo. Imagínense lo que son las indias. Entonces miren esto, miren esto. Es tremendo, pero es un ejemplo espectacular para entender qué se percibe de la realidad y cómo la percepción de la realidad es una construcción de la historia, que es como empecé hoy. Es el caso de una mujer que Colón le había dado, le había regalado, como si fuera una cosa, ¿no? De vuelta, los indios son cosas, a un tal Michel de Cunio, que era un hidalgo de Savona. Eso es un episodio que pasa en el segundo viaje de Colón, pero está repleto. No se los tengo que decir. Miren la descripción, no de Todorov ni mía, de la época. Mientras estaba en la barca, dice el tipo hice cautiva a una hermosísima mujer caribe, que el susodicho almirante, Colón, me regaló. Y después que la hube llevado a mi camarote, y estando ella desnuda según es su costumbre, sentí deseos de holgar con ella. Quise cumplir mi deseo, es decir, violarla, pero ella no lo consintió. Miren esto, no lo consintió. Y me dio tal trato con sus uñas que hubiera preferido no haber empezado nunca. La chica se defiende. El tipo la quiere violar, digamos, esto es lo que pasó. Y ella se defiende y lo ataca. Pero al ver esto, y para contártelo todo hasta el final, tomé una cuerda y le di de azotes, después de los cuales echó grandes gritos, tales que no hubieras podido creer tus oídos. El tipo la somete, agarra una soga, le pega y la somete. Y la chica, la mujer, grita, obviamente, ¿no? Finalmente, llegamos a estar tan de acuerdo. Es un renglón atrás que el tipo dice la sometí con una soga. Dice, llegamos a estar tan de acuerdo ahora. No estoy salteando nada, Llegamos a estar tan de acuerdo que puedo decirte que parecía haber sido criada en una escuela de putas. ¿Viste? En el fondo, Todorov, ¿qué dice? Las indias son indios al cuadrado.
son doblemente salvajes, son doblemente peligrosas, son doblemente malignas, son doblemente perversas, son doble de todo. Porque claro, si todo lo terrible que podemos decir de los indios son los indios varones, imagínense sobre las mujeres, que para estos cristianos son una raza aparte, ¿no? Porque son las descendientes de Eva, son de otra estirpe. La mujer es otra estirpe, no es como el varón. Hay dos estirpes distintas en la humanidad. Dios hizo al varón y a la mujer. Son dos seres distintos. Y aunque hay una concepción donde la mujer, bueno, pero si sale la costilla, sí, tienen que ser complementarios, a partir del mito del pecado original, ahí nace una idea de una mujer como un ser diferente, ¿no? Y miren el tipo lo que dice, ¿no? Al final parece haber sido creada una escuela de putas. ¿Qué es eso? Esa es la concepción cristiana. La mujer es eso. La mujer es una puta por naturaleza, ¿no? Todavía hoy lo seguimos pensando. Porque todavía hoy seguimos poniendo a la mujer en ese mismo lugar. De ser el lugar que produce deseo sexual. Que provoca el deseo sexual. O bien para hacer dinero en una trata, ¿no? En una prostituta, o en la televisión, o en el cine, o en una publicidad, cosas más glamorosas, pero es lo mismo. O bien, digamos, la concepción que tenemos de la mujer como esa pibita que me está provocando porque tiene un escote muy grande. De cualquier manera, no cambió nada. En el fondo, parecía haber sido criada en una escuela de putas, ¿no? Bien, tremendo, ¿no? Tremendo.